Vamos a reanudar estas sesiones del Itinerario Marco para el Comité Confederal y lo vamos a hacer iniciando un nuevo bloque. En este caso es el bloque que pudiéramos ubicar en el ámbito de las políticas sociales, a partir de una constatación que conocemos todos, y es que esas políticas sociales, como hemos venido a llamar, la protección social, construidas en España con muchas dificultades, en mucho menos tiempo que Europa, a contraluz de la historia, por decirlo de alguna manera, cuando los demás países ya estaban empezando incluso un proceso de ajuste de reforma duro, esas políticas de protección social están expresando sus debilidades y sobre todo sus dificultades para abordar las nuevas realidades de desigualdad y al mismo tiempo de pobreza. Para eso vamos a dedicarle 4 sesiones y empezamos hoy abordando lo que es la base imprescindible para estos temas, ¿no? Y es constatando eh, cómo están evolucionando, cómo han evolucionado las desigualdades sociales en nuestro país, no solo de renta y riqueza, porque a pesar de ser un fenómeno universal, el tema de las desigualdades, España tiene unas características propias y para eso tenemos la suerte de contar a Cantón. No creo que haga falta en Comisiones Obreras presentarla mucho. Compañera, amiga, siempre dispuesta, colaboradora con la escuela. A veces da apuro hasta llamarla porque nos sentimos explotadores de sus conocimientos y sobre todo de su predisposición plena siempre a colaborar. Y además me consta bueno, que últimamente los trabajos de investigación le han llevado a descubrir cosas nuevas y que como primicia las va a compartir con todas nosotras y nosotros. Pues eso, Olga, muchas gracias de nuevo, de verdad, sinceras. Sabemos que te explotamos mucho. Algún día de estos te vas a revelar. Espero que no sea pronto y, y estamos contigo. Gracias. Tienes la palabra. Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Es un placer siempre estar en comisiones. Yo la verdad es que reconozco que también lo disfruto. Me parece que la transferencia es parte de lo que tenemos que hacer en la universidad y ya llevo bastantes años y siempre muy contenta. Siempre me obligáis también a presionarme y a calcular nuevas cosas porque Joan quiere saber más y quiere saber más y eso también me ayuda a mí a mantenerme al día y tratar de llevar siempre alguna cosa nueva cuando llego a los itinerarios que empezaron ahora en enero 1 y que tendremos otro a principios de mayo, ¿no? Y es muy interesante explicar estas cosas en el contexto también de los que están en la acción sindical en directo, ¿no? Bueno, pues os voy a poner la presentación. Es una pena que en este Meet no os voy a ver las caras porque yo soy una profesora muy intuitiva y me gusta mirar a la cara a los que estoy hablando, pero bueno, es lo que tiene esto virtual, así que ahora os voy a compartir toda mi pantalla y os veréis vosotros, pero ahora mismo voy a poner la presentación y vamos a empezar. Vamos a ver. ¿La podéis ver bien y me escucháis bien? Sí, perfecto, perfecto. Vale. Bueno, pues en esta presentación os voy a comentar el trabajo que he llevado haciendo en general, en gran medida en colaboración con Luis Ayala, que es otro catedrático que está en la UNED, y nuestro objetivo es un poco tratar de tener disponibles toda la información que tiene que ver con la evolución de las desigualdades de riqueza y de renta. Empezamos por renta, pero también estamos incorporando riqueza en los últimos 50 años en España. Entonces, por eso el título de la ponencia es la evolución de la desigualdad en España, elementos comunes y diferenciales, porque nuestro objetivo final es realmente compararnos con el resto del mundo y conocer lo que ha pasado en el último siglo, que realmente, medio siglo, perdón, en el último medio siglo en España, desde que tenemos datos de información de hogares, ¿no? Entonces, yo recomiendo así en general, que probablemente ya lo conocéis, que reviséis la información que nos ofrece el World Inequality Report. El último es de 2022
son trabajos que están haciendo el gran conocido Piketty, con otros muchos, Chancel, Saez, Zuckman, y que realmente están un poco en la línea de busquemos la información, datos sencillos que se entiendan, ¿no? Porque a veces los indicadores de desigualdad no son tan fácilmente comprensibles, y evaluemos la evolución de las desigualdades en todos los países del mundo, a ser posible, ¿no? Y en el mundo en global. Nosotros modestamente hicimos un artículo en Economía, en la revista vasca de Economía, respecto precisamente de esto, ¿no? Si lo pincháis ahí, creo que tenéis disponible el PDF de esta presentación, os la van a hacer disponible, así que podéis pinchar ahí y leer el artículo, porque ahí está más explicado, digamos, ¿no? Entonces, lo que estoy contando tiene alguna cosa nueva, pero esto lo publicamos muy recientemente, a finales del 22, ¿no? Entonces, de lo que voy a hablar básicamente es cómo se ha producido el crecimiento de desigualdades de renta y riqueza en diferentes países del mundo primero, para situarnos un poco, y después centrado en España, ¿no? Y también al final voy a comentar respecto de qué vertiente intergeneracional tiene esta evolución y cómo esto podría afectar al contrato social entre generaciones, ¿no? Es una discusión, desde mi punto de vista, a menudo, digamos, utilizada para enfrentar posiciones entre personas de distinta edad, cosa que es absolutamente ridícula, pero sí que es verdad que tenemos que mejorar algunas partes, seguramente, del sistema de prestaciones e impuestos que permita una mayor equidad entre los que son más jóvenes y los que son algo más mayores, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en el crecimiento a lo largo de los últimos tiempos en diferentes países del mundo? Bueno, pues este es uno de los gráficos, desde el punto de vista más interesantes, de la desigualdad de renta que nos ofrece el World Inequality Lab, o el WIL de París, donde ellos utilizan una medida muy sencilla, como podéis ver, que todo el mundo entiende, ¿no? Qué parte de la renta nacional se lleva el 10% más rico y qué parte de la renta nacional se lleva el 50% más pobre, ¿no? Y esa medición, que, bueno, es una medición, digamos, más burda, si queremos, ¿no? Que los académicos a veces no utilizábamos tanto, en realidad transmite muy bien qué es lo que ha estado pasando en diferentes zonas del mundo a lo largo de los últimos años, ¿no? Aquí los datos se paran en 2016, algo después de la gran recesión, y lo que podemos ver, bueno, aparte de que llama la atención la evolución de un país como Rusia, ¿no? Que seguramente ya os ha llamado la atención, en el gráfico de la derecha podéis ver, pues, la caída espectacular que supone la transición de los años 90 para el 50% más pobre, ¿no? Que tenía más del 30% de la renta nacional, y pasa a tener en ese proceso el 10%, ¿no? Ahora luego se recupera y vuelve más o menos al 17% del total de la renta nacional, es decir, se divide por dos, en realidad, desde la época de los años 80, ¿no? Y evidentemente, a la vez, a la izquierda, esa línea morada tiene una transición enorme también, que es pasar en el año 90 de tener menos del 25, sobre el 25%, a tener el 50% de la renta, el 10% más rico, ¿no? La evolución en Europa, ahí tenéis Europa, que es una línea verde clarito. Como veis, los años 80 hicieron una gran mella, ¿no? Podéis ver ahí en el gráfico de la derecha que Europa en media, hablamos siempre de media, España seguramente es un país diferente en ese periodo, pero esa época fue una época de aumento de las desigualdades importante, cuando en España en realidad fue al contrario. Y como veis, la línea verde en el gráfico de la derecha tiene una evolución de caída importante entre el 80 y el 93 más o menos, y fue un periodo de pérdida de capacidad de ingreso del 50% más pobre muy importante. Después Europa retoma, ¿no? A la media europea siempre. Y estamos en que el 50% más pobre europeo estaría llevándose el 20% de la renta nacional, mientras que el 10% más rico, eso sí,
ha ido creciendo desde los 80 hasta 2016, llevándose cerca de un poquito más del 35% de la renta nacional. Y lo que sí vemos, como os sugiero ahí en los comentarios de abajo, es que claramente la evolución va a distinta velocidad. Europa va lentamente aumentando la parte que se lleva al 10% más rico, pero hay otros países que crecen más rápido, como Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Y de hecho, si aquí tuviéramos solo Estados Unidos, la evolución sería mucho más rápida de ganancia del 10% más rico. Y como veis a la derecha, Estados Unidos y Canadá reducen también de forma muy importante la cantidad de renta que se lleva al 50%. Olga, perdona un momento. ¿Puedes Sí. abajo ver que hay un mensaje que pone dejar de compartir y luego a la derecha pone ocultar? Ah, sí, perdón, vale. Vale, gracias. Sí, perdón, no lo había visto. Pensaba que vosotros no veíais eso, que era solo yo. Vale. Olga, aprovechando la introducción, Sí. ¿Europa incluye Unión Europea solo, países del este? No pregunta Chema. Yo creo que Europa está incluyendo solo los países del oeste, pero no estoy completamente segura, ¿vale? Debería revisarlo, no lo recuerdo bien. Creo que es Europa del oeste, porque si no mezclaría mucho lo que es la transición de los del este, me parece, ¿eh? Pero tendría que revisarlo, no lo sé bien. Disculpad, tendría que verlo. Me parece que es solo Europa del oeste, ¿vale? Y no estaría representado aquí Europa del este, ¿vale? Lo estaría representando Rusia, pero si yo viera países del este, los países del este tendrían una evolución como la de Rusia, muy parecida. Rusia quizá es extremo, pero no creo que esté incluido en Europa, porque si no, deberíamos ver un cambio radical entre el 90 y el 95, ¿eh? ¿Vale? Pero no estoy segura, lo revisaré. Entonces, Gracias. vale. Entonces, la estructura distributiva en el mundo, si veis arriba, sería un poco ver qué sucede en términos del total de la renta nacional. Fijaos, arriba del todo tenemos que en Latinoamérica el 10% más rico captura el 55% de la renta. Latinoamérica es la que está más a la derecha, ¿vale? Ahí veis claramente que la línea roja, lo que es las columnas rojas, están representando lo que se llevan de renta el 10% más rico. Y como veis, Europa destaca en que el 40% del medio, que podríamos llamar una clase media, yo la voy a definir un poco de otra manera, luego os voy a contar, pero realmente sería la diferencia entre Europa y el resto del mundo, sería lo que se lleva la clase media y lo que se lleva el 50% más pobre. Como veis, la columna azul marca una cantidad del 50% más pobre que está rozando el 19% del total de la renta nacional. Esto es actualmente, perdón, en 2021, ¿vale? Está ya actualmente. Pero la gran diferencia, como se ve, es las rentas medias, aunque en realidad, si comparamos, por ejemplo, con el este asiático, tampoco hay una diferencia tan grande. Tenemos un 45% de las clases medias, 40% central, frente a un 40% del este asiático, ¿no? No tanto más se llevan las clases medias. Es verdad que quizá la mayor diferencia está en las clases más bajas, que aquí las definen como el 50% más pobre. Lo que sí que vemos es claramente que la riqueza está mucho peor distribuida, y ahí vemos cómo a medida que se produce acumulación de rentas, la riqueza en Europa de las clases menos acomodadas, las más pobres, el 50% más pobre, realmente no tiene tantísima diferencia con el resto del mundo, no tiene muy poca riqueza. La riqueza se concentra en el 40% central, bueno, central de aquella manera, ¿no? Porque estamos hablando de los deciles también más altos, en general, la definición de clase media hay bastante discusión. Ellos la definen como el que está por debajo del 10% más rico hasta el 50% más pobre, pero las clases medias en general capturan a más gente de ese 50% y alguna menos gente de ese medio 40%, ¿no? Pero igualmente lo que vemos es que evidentemente las desigualdades de riqueza están mucho peor, la riqueza está mucho peor distribuida. Y en concreto aquí sí que destaca más Europa por tener más riqueza en ese 40% central, digamos, ¿no? ¿Vale?
La evolución en el tiempo desde inicio del siglo XIX, pues podéis ver un aumento. Esto es análisis histórico, los datos son limitados, daos cuenta que la información que tenemos de esa época, de nuevo, es muy limitada, pero parece que indicaría que el gran incremento de las desigualdades se producen a lo largo del siglo XIX, multiplicando la renta media el 10% más rico, desde tener 18 veces más que el 50% más pobre a tener 41 veces más, ¿no? Y el punto álgido serían los años 80. Hablamos de la renta global del mundo, ¿vale? Y en 2020, a lo largo, sabéis que dos países muy grandes como China e India tienen un cambio distributivo muy importante que mueve esa caída que veis entre el 80 y el 2020, tiene que ver mucho con la mejora de los ingresos de gran parte de los que viven en China y en India. Y como veis ahí, el ratio de lo que se lleva al 10% más rico frente al 50% más pobre cae del 53 a 38 veces, ¿no? Digamos que ya es bastante alto, ¿no? Pero estaría más o menos como estaba a principios del siglo XX, ¿no? En el análisis que hacen. Esto siempre viene de los datos que podéis leer en la UIL, ¿no? Pero ya digo, es verdad que los datos del siglo XIX pues no van a ser como los datos que tenemos del año 60 en adelante, pero podemos ver algunas tendencias importantes, ¿no? Entonces, este tipo de desigualdad, vamos para atrás, esta bajada que vemos de las desigualdades mundiales, hablamos siempre de desigualdades mundiales, lo más importante es darse cuenta, y si os fijáis en este gráfico, nosotros podemos dividir la desigualdad de la población mundial en dos tipos de desigualdades. La desigualdad interna de los países y la desigualdad entre las rentas medias de los países, ¿no? Y lo que ha pasado, digamos, en ese proceso desde inicio del siglo XIX hasta 1980, es que las desigualdades entre países, por las dinámicas de desarrollo, crecieron dentro de la desigualdad global. Y como veis, lo azul decrece a partir del 80 al 2020, es decir, efectivamente, la población que vive en diferentes zonas del planeta tiene niveles de renta medios algo más parecidos, pero lo que vemos es que lo que se amplía es la zona roja, que es la zona donde estamos midiendo las desigualdades internas de los países. Y eso empieza a crecer y eso afecta especialmente a los países del oeste, de Europa en concreto, donde las desigualdades internas tienden a crecer. Y bueno, obviamente no tengo que deciros que Estados Unidos y Reino Unido son los países donde más este proceso se produce de forma rápida desde el 80 en adelante, ¿no? ¿Qué pasa en España? Bueno, os enseño primero la variación anual media de la renta real por deciles en España, comparando dos periodos importantes. Creo que es muy interesante analizar qué le ha pasado cada año a las rentas de los distintos deciles, del 10% más pobre al 20% más pobre y así, durante la gran recesión. Ahí veis el periodo 2008-2013, estos son rentas del 8 y rentas del 13. El 13 es el año donde las rentas tienen el mayor impacto del segundo golpe, ¿no? Del shock recesivo de la gran recesión, el peor momento. Y si comparamos eso, comparamos anualmente cuánto decrecieron, porque decrecieron las rentas de la población, siempre teniendo en cuenta que esto es una encuesta y, por tanto, como os explicaré después, el 5% más rico no lo observamos bien, así que tomad los resultados, sobre todo de las colas, digamos, con un poco de prudencia, ¿vale? Porque los datos tanto del 10% más pobre como del 10% más rico, pero especialmente del 10% más rico, están medidos regular, ¿vale? Lo que vemos es que sí que hay, evidentemente, una recuperación entre el 13 y el 21, pero una recuperación, veis que estos son impactos enormes. Fijaos que estoy calculando aquí que 7 decilas de la población tienen una caída de rentas durante la gran recesión que es del 4% como mínimo anualmente, ¿no?
Eso es una caída tremenda y, de hecho, realmente lo que sucedió en términos seguramente sociales y políticos durante el periodo 14-15 tiene mucho que ver con que no afectó la gran recesión solamente al 10% o al 20% más pobre, afectó a gran parte de las clases medias. Es más, a toda la población, pero especialmente en cuantía muy importante hasta la decila 7, ¿no? Y 8 incluso, ¿no? Eso se ha recuperado, hay una recuperación claramente en términos de crecimiento de rentas del 13 al 21 y, de hecho, como uno ya espera, el primer decil recupera a un ritmo anual algo superior al 5%, pero luego, como veis, las recuperaciones son bastante más limitadas, ¿no? Del 3%, del rozando el 3%, 2 y pico, con lo cual claramente no compensan anualmente las pérdidas que se tuvieron en toda la época de la gran recesión. Eso es crucial, porque yo os voy a contar que además de fijarnos en el 20% más pobre, tenemos también que pensar en una pérdida de rentas de las clases medias y clases medias bajas en particular, ¿vale? Es muy importante, y aquí este gráfico yo creo que es justamente el que Luis Ayala y yo queríamos construir, y desde hace tiempo, el de la izquierda. El índice de Gini es un índice muy estable, cambia muy poquito. Para que cambie el índice de Gini tienen que pasar grandes cosas. Para que os deis cuenta, lo que os enseñé antes de caída de rentas del 50% en Rusia, movió el índice de Gini 10 puntos. 10 o 12 puntos más o menos, lo cual no es mucho, ¿no? 12 puntos quiero decir, pues pasando del 0,4 al 0,52, ¿no? 0,12, digamos, ¿no? Del índice de Gini, para que os hagáis una idea de lo que supone una transición como la que tuvo Rusia, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahí veis a la izquierda la evolución del índice de Gini de renta de mercado. España, en el año 73 y en el 80, tenía unas desigualdades de renta de mercado relativamente bajas, ¿no? En comparación con lo que tuvo en 2013, ¿no? Ahí veis que el índice pasa de 0,35 más o menos en el año 73. Rentas de mercado son rentas del trabajo y rentas de capital, alquileres e ingresos de capital de las familias, básicamente, ¿no? Con lo cual las rentas del trabajo son el gran, digamos, lo que mueve la renta de mercado de los hogares. Y en aquella época esas rentas de mercado estaban bastante comprimidas en términos de lo que serían las diferencias que había en otros países europeos. Eso significa que seguramente todo el trabajo de los sindicatos y de las negociaciones colectivas tenía un efecto muy importante. Eso se empieza a perder, como veis, desde el 73 hasta el 13, aunque ahí las distancias anuales no son correctas, ¿no? Hay 10 años de diferencia en los 3 primeros puntos, o sea, se produce en un periodo bastante largo. Hay un crecimiento claro, obviamente, especialmente en la gran recesión, ¿no? Del 8 al 13, pero hay un crecimiento paulatino, incluso del 90 al 2005, de las desigualdades de esas rentas, ¿no? De las rentas, sobre todo salariales, que van a estar cambiando, ¿no? La mayor diferencia con la renta disponible que tienen luego los hogares cuando entra, porque fijaos que la línea naranja en relación con la línea azul, la diferencia son las prestaciones y los impuestos, porque en la línea azul ya están incluidas todas las pensiones contributivas, todas las prestaciones contributivas y no contributivas, y también los impuestos, esencialmente el IRPF, porque aquí no estamos teniendo en cuenta impuestos indirectos, ¿no? Entonces, la renta disponible tiene una desigualdad mucho más comprimida. De hecho, veis que el sistema de prestaciones e impuestos español entre el año 80 y el 90 consigue reducir el índice de Gini de renta disponible mientras estaba subiendo el de renta de mercado. Eso significa que es un proceso claramente relacionado con las políticas que se hicieron entre el año 80 y el año 90, que es la década de oro de la reducción de la desigualdad de renta disponible en España, que luego se frena y comienza a subir poco a poco hasta su nivel más alto que se produce en el 13, ¿no? Con 0,34, 0,35 del índice de Gini. No sé si veis el puntero, ¿me podéis decir si veis el puntero?
Sí, sí, lo vemos. ¿Lo veis? Vale, perfecto. Pues si os fijáis, la línea de arriba en la parte naranja, hay dos líneas, ¿no? Una discontinua y otra continua. Y abajo hay también una discontinua y otra continua. Afortunadamente, en el avance de la disponibilidad de datos, el Instituto de Estudios Fiscales, después de, yo creo que 20 años de pedirlo, nos ha construido una base de datos que nos permite tener datos administrativos de la Seguridad Social junto con la agencia tributaria. Y lo que nos ha permitido ver, y estas líneas discontinuas son precisamente eso, la evolución de las rentas, bueno, reales, nunca sabemos, ¿no? Pero sí declaradas a la agencia tributaria y a la Seguridad Social. Y como veis, si utilizamos los datos administrativos, vemos que nuestra encuesta funciona bastante bien, pero la desigualdad es más alta con datos administrativos. Es decir, eso significa que lo que estamos observando en la encuesta es ligeramente más bajo de lo que es en realidad, ¿vale? Entonces, la desigualdad de renta disponible más baja en 5 décadas se produce en el año 90 y la más alta en el momento peor de la gran recesión, ¿vale? Donde tenemos una desigualdad de renta disponible significativamente mayor que en el 73, a pesar de que obviamente las rentas medias, como os digo ahí en el texto, crecieron mucho. España, desde el 80 en adelante, creció significativamente más que la media de la UE en términos de renta media y eso obviamente mejoró la capacidad adquisitiva de toda la población, es obvio, ¿no? Pero cómo se repartieron esas rentas era más desigual en el 13 de lo que lo era en el 73. Eso es lo que venimos a decir con ese gráfico, ¿no? Los datos administrativos, sí. Olga, Sí. perdón, Sí. si interpreto bien, lo que nos estás diciendo es que con vuestras investigaciones habéis descubierto que el nivel de desigualdad, tanto de la venta de mercado como de la venta disponible después de impuestos y prestaciones, es muy superior al que hasta ahora teníamos identificado. Bueno, muy superior, es un 5% superior en mercado y un 11% en renta disponible. Es superior, sí, es más alto, sí. Lo que pasa que es que el problema es que esto no lo podemos comparar, por ejemplo, con Francia, ¿no? No sabemos si en Francia también es un 10% superior, no sé si me explico, ¿no? En términos comparativos, los datos administrativos son muy útiles para comprobar que tus fuentes de datos de encuestas son adecuadas y lo que veis entre el 16 y el 19 es que son muy adecuadas, solo que subestiman ligeramente. Yo creo que, a ver, subestiman la desigualdad. Habría que hacer los cálculos también para el 50% y estos que hacíamos antes, ¿vale? Para entenderlo un poquito mejor. Pero un Gini del 5% más alto es un Gini que es significativamente más alto. Lo que pasa es que no sabemos si esto también pasaría si tuviéramos datos franceses, ¿no? De registros, ¿no? Administrativos. Pero claramente la encuesta subestima. Y lo más importante, subestima la distancia entre mercado y disponible. Yo creo que eso es lo más importante. Es decir, los datos administrativos nos dicen que la acción del Estado no es tan potente como nos dice la encuesta, ¿sí? Este resultado yo creo que sí que es más importante aún, que es que la distancia entre la línea discontinua naranja y la línea discontinua azul es más pequeña. Eso significa que la acción del Estado con la encuesta la estamos sobreestimando, ¿vale? Que en la realidad, en lugar de tener un efecto redistributivo que roza el 37% de reducción del Gini, tenemos un 33% de reducción del Gini, ¿vale? Si además te fijas, Joan, en el 2020, ves que la encuesta sí que funciona bastante peor que los datos administrativos. Como ves, las desigualdades de datos administrativos subieron mucho más. Ahí sí que hay una diferencia enorme entre la encuesta y los datos administrativos. Estamos esperando a calcular el 2021, estamos en ello, nos acaban de llegar los datos, así que vamos a calcular también 2021 a ver qué está pasando después de la pandemia, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende, Perfecto, no? sí, sí. Vale. Lo que quería enseñar también en el gráfico de la derecha es que los aumentos de desigualdad de renta disponible que tenéis en la línea azul, ¿a qué se deben? ¿A qué zona de la distribución se deben? Pues si veis sobre todo la columna que crece en el 2005, 2008 en adelante, la que es más grande,
es el ratio 50-10. Eso con la encuesta siempre, ¿eh? Con la encuesta. Y con la encuesta lo que vemos entonces es que sobre todo lo que pasa es que hay una pérdida de pie del 10% más pobre en relación con la mediana, que sería el P50, ¿no? Eso estaba más equilibrado en estos años, del 70 al 90, y digamos el proceso se empeora especialmente en esa zona de la distribución. En todo caso, yo creo que los datos administrativos, y ya lo empezamos a ver, nos están dando que no solamente hay un efecto en el 10% más pobre, también están aumentando las desigualdades del 10% más rico que se están escapando por arriba, y eso lo vemos mucho mejor con los datos administrativos, que son los que nos permiten ver los datos de esas familias mucho mejor, ¿vale? Bueno, nuestro país en general, este es un gráfico que hice con Luis Ayala respecto de cómo las recesiones y las expansiones afectan a la desigualdad, y aquí lo que veis es que con renta de mercado las recesiones obviamente, como veis, aumentan la desigualdad y los procesos expansivos tienden a reducirla en renta de mercado, sobre todo en algunos periodos, ¿vale? En el periodo 94-2001, la expansión redujo las desigualdades de rentas de mercado, mientras que la gran recesión aumentó mucho, está de aquí, ¿verdad? Las desigualdades de renta de mercado. Además, fijaros que también la recesión del 92 lo hizo, pero en un proceso muy corto, solo 2 años. Mientras que la gran recesión hizo lo mismo, pero lo hizo en un periodo del 8 al 13, ¿no? Mucho más tiempo, 5 años en esa situación. Lo que vemos en este análisis cuando miramos cómo cambia la desigualdad con renta disponible y renta de mercado es que crece más en las recesiones, cuando miramos renta disponible, de lo que se reduce en las expansiones. Porque fijaos que en las expansiones, solamente en la expansión del 80-90, conseguimos realmente que se redujera más en la expansión. En el resto de expansiones se reduce menos de lo que aumenta en las recesiones, ¿vale? ¿Qué factores están contribuyendo a la desigualdad? Bueno, claro, aquí hay que tener en cuenta cuando uno dice ¿qué contribuye a la desigualdad? Bueno, lo importante son 2 cosas. Cuánto de desigual es una renta, un tipo de renta, y cuánto de grande es en la renta de los hogares. Obviamente, el trabajo dependiente, que son las rentas laborales, supone pues el 70% prácticamente de los ingresos de las familias, ¿no? Se ha reducido ligeramente entre el 8 y el 19, pero veis que es uno de los factores más importantes. Han subido las prestaciones entre el 8 y el 19 como peso en la contribución a la renta que tienen los hogares, y por tanto el trabajo dependiente es una variable muy importante. Si cambia la desigualdad del trabajo dependiente, va a cambiar mucho la desigualdad de renta disponible, ¿no? Obviamente. Y su contribución a la desigualdad, ¿por qué es menor? Porque están mejor distribuidas. Lo que vemos aquí es que los que más contribuyen a la desigualdad son las rentas del capital y las rentas del trabajo por cuenta propia. Lo que pasa es que son unas fuentes de renta pequeñas. Esto también puede cambiar, que todavía no lo hemos mirado, con datos administrativos, porque sabemos que las rentas del capital, estas de aquí, están muy mal observadas en las encuestas de condiciones de vida. Entonces, si con los nuevos datos administrativos conseguimos medirlas mucho mejor, pues probablemente podamos ver algo más. Por eso puede ser una de las razones por las cuales la desigualdad es más alta con datos administrativos. No queremos, eso todavía no lo hemos podido ver, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vemos es que la contribución de las rentas del trabajo, como os explico aquí, tiene un componente cíclico. Hay algunos sectores, como puede ser, de hecho lo fue durante la gran recesión, como la construcción, donde el salario depende más de las horas que trabajes que del salario por hora, y eso es importante porque evidentemente subir el salario mínimo es muy útil para comprimir las rentas de la cola baja y acercarlas a la mediana, pero es también muy importante cuántas horas de trabajo tienen en diferentes sectores, ¿no? Entonces, las etapas expansivas,
estos trabajadores experimentan una mejora de rentas, pero muy a menudo son por número de horas más que por salario hora, ¿no? Y esto también es un punto que es importante, ¿vale? En cuanto, ya digo, la capacidad redistributiva de nuestro sistema, lo que aquí podéis ver es cuánto reduce la desigualdad nuestro sistema de prestaciones e impuestos. En azul la desigualdad y en naranja la reducción de la pobreza. Pobreza definida como la define la Unión Europea, el 60% de la renta media equivalente de los hogares. Bueno, aquí veis que nuestro sistema en el 73 era un sistema focalizado en la reducción de la pobreza, esencialmente un sistema muy pequeño y focalizado en la reducción de la pobreza, mientras que a lo largo de todo este periodo de 50 años ha aumentado significativamente la capacidad de reducir la desigualdad, ¿vale? Lo que medimos con la encuesta es que llegamos hasta un 37% de reducción de la desigualdad entre el 2009 y el 2013, porque el sistema realmente durante la gran recesión actuó de colchón, solo que las desigualdades aumentaron tanto de renta de mercado que no pudo compensar suficientemente, ¿no? Pero actuó de colchón. Hay algún otro país, como Francia, por ejemplo, donde esto no ha tenido la capacidad de colchón como lo tuvo en España, ¿no? Se redujeron mucho la capacidad de comprimir durante ese periodo en el caso francés, por ejemplo, ¿no? Mientras que en el español funcionó de colchón, lo que pasa que en España el sistema de prestaciones e impuestos en general se agota cuando las recesiones son muy largas. Y entonces no es capaz de reaccionar más allá de 2 o 3 años de recesión, ¿no? Actualmente el sistema estaría reduciendo el 37% de las desigualdades, la columna azul, pero si miramos los datos administrativos estamos rozando el 34%. Eso quiere decir que probablemente con datos reales la capacidad redistributiva es algo menor, ¿vale? ¿Y cómo nos comparamos? Aquí es justo lo que os estaba diciendo ahora. ¿Cómo nos comparamos con otros países? Aquí he eliminado las pensiones contributivas. Las pensiones contributivas son la política pública que más reduce la desigualdad, la reduce alrededor de un 20%. Es la política más redistributiva del sistema, a pesar de que su objetivo es redistribuir a lo largo de la vida, redistribuye muchísimo porque es progresiva y además toca a prácticamente 9 millones de hogares, ¿no? 9 millones de hogares, 9 millones de personas serán a lo mejor 7 millones de hogares, ¿no? Por las dobles prestaciones que tienen las parejas jubiladas, ¿no? Pero, claro, al tocar a 9 millones de personas es una política que tiene una capacidad de redistribución enorme, ¿no? Con lo cual, toda reforma de las pensiones contributivas tiene efectos muy importantes sobre la capacidad de comprimir la desigualdad, ¿no? Pero las he separado aquí para ver un poco la evolución del resto de elementos que son pues, el impuesto sobre la renta, que es la siguiente política, que reduce entre el 10 y el 13% actualmente el índice de desigualdad, y el resto de prestaciones contributivas y no contributivas, ¿no? Prestaciones por desempleo contributivas y el resto del sistema no contributivo, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que España, que es la línea roja, parte de una posición en 2005, como veis aquí, significativamente por debajo de estos grandes países de la Unión, al mismo nivel que Italia aproximadamente. Durante la recesión, esto es justo lo que os contaba, ¿no? Nuestro sistema en los primeros, sobre todo durante el 9, 10, 11, es capaz de reducir la desigualdad de rentas de mercado, a diferencia de Francia, como veis tiene una bajada importante, está menos preparado por lo que parece, yo no conozco en profundidad el francés, pero sí parece que reacciona peor que el nuestro en los procesos recesivos, para luego ser mejor en las épocas de estabilidad, ¿no? Y lo que vemos es que si asumimos que las prestaciones que se crean a partir del 19, mirad aquí del 19 al 21, nuestro sistema ha mejorado mucho, mientras que el alemán y el francés están cayendo, sobre todo el alemán. El alemán tiene un proceso de reducción de capacidad redistributiva
muy importante, entre el 7, que está aquí, que reduce su desigualdad casi un 30%, ha pasado al 25%, ha perdido 5 puntos. Y España se está acercando. Lo que tenéis que tener aquí en cuenta es que aquí estamos asumiendo que todo el mundo recibe todas las prestaciones a las que tiene derecho. Y esto claramente es un problema ahora mismo muy grave entre el 19 y el 21, porque hay bastantes prestaciones que no están llegando de facto. Aquí estamos suponiendo que las prestaciones llegan a las familias. O sea que las modificaciones estarían acercándonos a los países europeos, pero no están llegando, y este es el punto. Lo tenemos que hacer también con datos administrativos, ¿vale? Que no lo tenemos. Por eso pongo ahí full take-up. Bueno, ¿cómo es nuestro sistema impositivo? Centrándonos en algo más en algunos de los elementos redistributivos. Pues el segundo elemento redistributivo es el IRPF, que como os decía, reduce la desigualdad en alrededor de 10 puntos más o menos, ¿no? Esencialmente, si veis aquí estamos mezclando dos datos. El dato de tipo medio efectivo, porque para ser redistributiva una política tiene que tener un tipo medio efectivo alto o medio alto y una progresividad importante, ¿no? El índice de Kagwani nos mide la progresividad. Estas líneas que veis son líneas que suponen la misma capacidad redistributiva, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que España se sitúa en términos de progresividad, ¿vale? Bastante alta, no como Irlanda, que está mucho más alta que nosotros, ¿vale? Aquí, como veis, yo he dicho que reduce la desigualdad un 10%. Aquí estos autores, López Laborde y compañía, miden menos porque están teniendo en cuenta más cosas, ¿vale? Entonces, no os fiéis de eso, pero el resultado es el mismo, en realidad, en términos de progresividad y tipo medio. Digamos, Irlanda tiene es más redistributivo su sistema, está en esta línea de aquí, mucho más redistributivo, pero es más redistributivo porque tiene más progresividad, ¿no? O sea, pagan más los ricos que los pobres, digamos, en términos, o sea, pagan mucho más, ¿no? Aquí estaríamos en la zona alta, también Portugal, bueno, el pequeño Chipre, pero vamos, en países grandes estaría Portugal e Irlanda por encima y República Checa, que está muy parecida a nosotros, en progresividad, ¿vale? Pero lo que nos falta en realidad es tipo medio efectivo, ¿no? El tipo medio efectivo, países como Bélgica, por ejemplo, que tendrían el mismo nivel de progresividad que nosotros en su IRPF, tienen un tipo medio efectivo que supera el 30%, ¿no? Eso hace que su sistema sea mucho más redistributivo. ¿Pero a qué se debe? Se debe a que su tipo medio efectivo es muy alto, ¿no? Dinamarca estaría como en el otro lado, donde tienen un tipo medio efectivo altísimo y una progresividad muy, muy baja, ¿no? Entonces, hay un cierto intercambio entre estas dos cosas, parece, en los distintos sistemas europeos, ¿vale? En nuestro caso, si nos podemos mover hacia la derecha, estaríamos avanzando mucho, porque llegaríamos a un nivel de redistribución, por ejemplo, estando al nivel del Reino Unido mismo, donde con la misma progresividad tendríamos, obviamente, una recaudación más alta y una capacidad redistributiva significativamente mayor. En relación con el IVA, pues nos pasa un poco parecido, ¿no? El IVA es un impuesto que obviamente es regresivo, pero podríamos reducir su regresividad si cambiamos los bienes sobre los que actúa. Como veis, parecido, decía, en tipo medio efectivo, ¿no? En tipo medio efectivo estamos en la zona baja, pero es que también en progresividad estamos en la zona baja, ¿no? Entonces, podríamos mejorar su progresividad focalizando sobre los bienes que consumen el 50% más rico, ¿no? Y si queremos, moviéndonos un poco más en el tipo medio efectivo, que nos permita recaudación para hacer políticas redistributivas. Eso también. ¿Recaudación para qué? Recaudación para hacer políticas redistributivas, claro. De todo tipo, incluso redistributivas de largo plazo como educación, ¿no? ¿Cuál es el cambio estructural? Estoy yendo un poco deprisa porque siempre me falta tiempo, me paro demasiado y quería contaros algunas cosas más. Tranquila, Olga, tranquila. Vamos Vale. bien, tranquila. Vale. Está siendo muy importante. Vale.
Bueno, me interesa focalizar, y de hecho siempre me olvido de traer los ejemplos con euros porque no recuerdo, perdonad, no recuerdo bien cuáles son los umbrales de euros que nos determinan los distintos grupos sociales, pero a ver si me acuerdo de alguno o puedo mirarlo ahora si me preguntáis en mi ordenador. Esencialmente, el gran cambio que nosotros observamos, Luis Ayala y yo, en todos los trabajos que hemos hecho en la evolución de la estructura de rentas española, además de que hay una pérdida de rentas del 10-20% más pobre, uno de los resultados más importantes, creo, es que lo que se ha producido es un golpe muy importante a un grupo que es el grupo que cohesiona más a la sociedad española, que es el grupo de la clase media-baja, ¿no? La clase media-baja, que en este gráfico es el grupo rojo, ¿vale? La clase media-baja, como os enseñaré ahora, es el grupo más grande en los países más igualitarios. Es decir, ahora os enseñaré que en Francia la clase media-baja supone el 45% de la población francesa. Es decir, 1 de cada 2 franceses está en la clase media-baja, ¿no? Estos son hogares que tienen unas rentas medio-bajas que cohesionan a la sociedad, ¿no? Y claro, lo que veis aquí es una evolución muy negativa entre el año 73 y el 2013 de este grupo, ¿no? Este grupo ganó, como veis, del 73 al 90 peso poblacional, pero lo perdió intensamente desde el 90 hasta el 2013 y solo se ha recuperado ligeramente desde el 13 al 21, ¿no? Por primera vez en el 2013 este grupo tuvo un peso poblacional más bajo que la clase baja, es decir, muchos de ellos se deslizaron hacia la clase baja, que es el grupo, la clase baja se define como los que están por debajo del 75% de la mediana, es decir, el umbral de pobreza es el 60% y el 75% son aquellos que están justo por encima del umbral, ¿vale? Entonces son pobres y aquellos que están más a riesgo de serlo, digamos, ¿no? Esa sería la clase baja. La clase media-baja está entre el 75 y el 125 de la mediana, y del 125 al 200 está la clase medio-alta, que es la azul, que como veis es un grupo tremendamente estable. Está siempre en el 25%, da igual cuando lo miremos prácticamente, ¿no? Creció un poquito en el proceso 73-2007, ¿no? Y luego se ha mantenido tremendamente estable en que 1 de cada 4 españoles está en la clase medio-alta. Y la clase alta pierde en el proceso de ganancia de la clase medio-baja, ¿no? Los que pierden son la clase alta, peso poblacional, como veis, entre el 73 y el 90, y luego lo ganan en todo el proceso recesivo entre el 90 y el 13, ¿no? ¿Vale? Y lo que es importante también es que con datos administrativos, fijaos, donde más se vería diferencias en la clase alta. Los datos de la encuesta de condiciones de vida nos representan muy bien, como veis, los porcentajes de todas las clases. Bueno, la clase media-baja es aún más pequeña con los datos administrativos, un par de puntos, ¿vale? 33 sería en datos, perdón, 34,8 en datos de encuesta y 33 en datos administrativos. Pero bueno, donde más se nota la diferencia es en la clase alta, que yo os estoy enseñando que en 2021 sería un 11%, perdón, un 8,6%, y en datos administrativos sería un poco más, sería el 11% de la población española. Entonces, esto es un problema porque las políticas focalizadas, como el ingreso mínimo vital, por ejemplo, está focalizando ni siquiera en los pobres, sino en los más pobres de los pobres. Es decir, el 10% más pobre, que es parte de la clase baja, pero ni siquiera, ni mucho menos de toda la clase baja. Pues fijaos que los que han sufrido un golpe muy importante en todo este grupo, en todo este peso poblacional, digamos, es la clase medio-baja, que pierde mucho pie en términos de representatividad poblacional y, por supuesto, de ingresos, que no os estoy enseñando, ¿vale? Si vemos qué papel tienen las clases medias bajas en los países más igualitarios, ¿no?
como Francia, Dinamarca, Suecia, pues veis que, como veis, Francia es el campeón, en el año 19 tiene 45% de su población en ese grupo. Claro, el contrario es esta escalera de aquí, ¿veis? Estados Unidos es justamente el tipo de sociedad donde esto es radicalmente diferente, ¿no? La clase media baja es muy poco importante, entre comillas, respecto al resto de países, ¿no? La que tiene más peso poblacional es la clase baja y la que tiene también más peso poblacional es la clase alta. Claro, Suecia o Dinamarca tienen una clase alta mucho más pequeñita y como veis España se distingue. Si España miramos el año malo, el peor año, el 13, lo que vemos es la escalera americana, solo que pequeñita, ¿no? Todavía tenemos mucha gente aquí en el centro, ¿verdad? Pero si hubiéramos seguido esa tendencia, nos podríamos haber convertido en un país parecido a la escalera americana, ¿no? ¿Vale? Voy a también focalizar sobre un fenómeno que seguramente conocéis menos, que tiene que ver con clases medias bajas. Nosotros también estamos haciendo investigación sobre inseguridad económica, es un concepto muy etéreo, es un concepto que no es fácil de comprender, digamos, bueno, más que comprender, de medir en realidad, ¿no? Y hay discusión entre los investigadores de cómo medirla, ¿no? ¿Qué sería la inseguridad? Algo que empieza a ser importante en las sociedades desarrolladas ricas. Ricas hablo en el contexto mundial, de renta media rica, vamos, de renta media alta. Hay grupos de población, estas clases medias bajas, que tienen una percepción de que si tienen un suceso adverso en el futuro, no tienen los medios económicos para recuperarse de él, ¿no? Y esto les genera una sensación de inseguridad que les hace sentirse vulnerables, ¿no? Los economistas estamos tratando de medir esto. Es muy difícil, como ya imagináis, ¿no? Nosotros utilizamos un índice multidimensional que tiene dimensiones objetivas y dimensiones subjetivas. En Estados Unidos utilizan mucho las caídas de renta, ¿no? Gente que pierde el 25% de sus ingresos de un golpe, aunque esté en la clase alta, ¿no? Estaría incluido ahí, ¿vale? Pero lo que queremos medir es inseguridad, lo que queremos medir es no quién está abajo, sino quién tiene esa sensación de inseguridad. Entonces, nosotros metemos en este indicador que haya caído tu renta un 25%, que tienes un riesgo de desempleo importante, que tienes un riesgo de dificultad extrema para gastar, si tienes un problema, que son mediciones que podemos hacer con la encuesta. Y luego algunas subjetivas, ante algunas preguntas como ¿serías capaz de hacer frente a un gasto imprevisto? ¿Tienes dificultades para llegar a fin de mes? Y también una variable que captura muy bien lo que les pasa a las clases medias, bajas, cuando tienen dificultades económicas, que es que lo primero que recortan es su gasto en vacaciones, porque, bueno, somos países desarrollados ricos y, evidentemente, el primer gasto que recortas, además de seguramente comer alimentos más baratos, obviamente, es no irte de vacaciones, como no se va más de la mitad de la población del país, ¿no? Pero si antes has ido de vacaciones el año anterior y cambias, lo identificamos como que estás percibiendo que las cosas no te van a ir bien, ¿vale? Si tienes 3 de estas dimensiones, te identificamos como persona insegura. Y aquí podéis ver cómo la inseguridad, esto sería España, la línea roja, ¿vale? Aquí estamos viendo en diferentes deciles de renta quién es inseguro. Y evidentemente los del primer decil son los más inseguros de todos. Y eso pasa en todos los países. Pero vemos que hay una parte de la clase media baja, ¿no? Que sería el decil 3, 4, 5. A estos me estoy refiriendo yo cuando hablo de clase media baja. Toda esta gente, casi el 30% de ese grupo en el decil 4, ¿vale? Estaría clasificado como inseguro. Esto nos indica que es un grupo de población que siente, digamos, la amenaza de que si tiene dificultades económicas no va a poder reaccionar. Aquí veis, por ejemplo, el gran impacto que tuvo en Grecia el proceso de la gran recesión. Fijaos, Grecia, los niveles de inseguridad que tenía en 2009 y lo que pasó en 2018, ¿no? Se duplicó casi el índice de inseguridad. Eso claramente quiere decir que la sociedad griega sufría unos niveles de inseguridad económica durante ese proceso
terroríficos, ¿no? Aquí veis cómo los países del este tienen bastante inseguridad, sobre todo por el riesgo potencial de desempleo. En nuestro caso, el riesgo potencial de desempleo es importante, pero también lo es las caídas de renta, en el caso español, ¿vale? Bueno, Olga, sí, ahora, antes de, como vas a empezar la segunda parte de la sí, presentación, ahora sí sí, que vamos un poquito justillos. 15 ya. minutos, ¿puedes en 15, 15? sí, 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 ¿no? en 15 lo puedo terminar, sí, en 15 acabo. Perfecto, gracias. Vale, en 15 acabo. Bien, la riqueza. ¿En riqueza cómo estamos? Pues en riqueza, en principio, con datos, comparando Francia y España, no tenemos una distribución muy diferente. Es más, realmente en este gráfico el 50% más pobre tendría más tarta de riqueza que en Francia, ¿vale? En general tiene que ver con la riqueza inmobiliaria, ¿vale? La posesión de bienes inmobiliarios, ¿no? Por lo tanto, digamos que en riqueza no llamamos la atención, pero os voy a enseñar algunas tendencias que son un poco preocupantes, ¿vale? Si utilizamos la encuesta financiera de las familias, vamos a ver con los mismos cálculos que os enseñaba al principio del Will, el 50% más pobre está perdiendo desde 2002 a 2020, ha perdido la mitad de su trozo de tarta de riqueza. El siguiente 40 también ha perdido, tenía el 45, ahora tiene menos del 40. Y los que están ganando desde el 2002 al 2020 claramente son el top 10. Y dentro del top 10, en España, los que más están ganando son el top 5 y el top 1, mientras que el siguiente grupo pues es más estable. Así que es el top 1 y el top 5 el que más está ganando en términos de trozo de tarta de riqueza. Es decir, las desigualdades de riqueza también están aumentando y esto es con fuentes de encuestas. Si nos vamos a los administrativos, que es en lo que estamos trabajando en este momento, porque es muy difícil ajustarlos bien y en eso nos va a llevar un poco más de tiempo, probablemente esto que estamos viendo aquí sea mucho más potente, ¿vale? Yo vaticino que eso es lo que estará pasando. Fijaos, por ejemplo, en países como Italia. En países como Italia es realmente impactante ver cómo el 50% más pobre en el 95 tenía el 12% de la riqueza total y a día de hoy no llega al 4%. Ha dividido por 3 el peso de la riqueza del 50% más pobre. Esto realmente a medio y largo plazo es un impacto enorme sobre las capacidades económicas de la mitad más pobre de la población italiana. Y en nuestro caso, vuelvo para atrás, en nuestro caso, realmente esto ya también está pasando. Algo más leve el proceso, pero está pasando, ¿vale? Y me parece importante reseñarlo. En este ámbito me gustaría resaltar que hay diferencias muy importantes por edad. Y estamos viendo que a la misma edad, este gráfico os dice que a la misma edad, fijaos, a los 20, a los 25, a los 30, 35 años, personas observadas en el año 20 en relación con aquellas observadas en el año 2, lo que vemos es que el peso de la riqueza neta media, el porcentaje de riqueza neta media, es mucho más bajo. Está habiendo un impacto generacional, como ya os podéis imaginar, muy importante entre generaciones, sobre todo relacionado con la compra de vivienda, ¿no? Y veis que la línea del 20 está mucho más echada a la derecha, por tanto hay mucho más peso de los mayores en relación con las líneas que teníamos previamente. Estos son todos datos de la encuesta financiera de las familias española. Es verdad que aquí se ve en los miles de euros, se ve la sobrevaloración de los activos inmobiliarios, todas las columnas crecen, pero ahora en la actualidad lo que vemos es que los más jóvenes, aunque se han recuperado un pelín en el 20 en relación con el 17, realmente hay una diferencia generacional mayor de la que había en 2002, ¿no? Y por último, y con esto termino los próximos 10 minutos, me gustaría focalizar sobre las preocupaciones, digamos, más acuciantes que creo que debemos tener en la política pública.
Uno de los trabajos que hicimos recientemente tiene que ver con la pobreza infantil. Seguro que habéis oído hablar del trabajo que hicimos con la Pompeu Fabra, aquí un equipo de Alcalá y la Pompeu, sobre la evolución de la pobreza infantil en España y el coste a medio y largo plazo que tendrá tener menores pobres, tantos menores pobres, ¿no? Tantos menores por debajo del umbral de la pobreza. Ahí ni siquiera teníamos en cuenta el proceso que estamos viendo, que es una cronificación y también una pobreza más severa, pero sobre todo más crónica, de los menores de 18 años en España. Como podéis ver, en el 2006 España tenía un 11, no llegaba al 11, 10 y pico % de menores que pasaban 3 años consecutivos por debajo del umbral de la pobreza. Ese porcentaje ha crecido al 18% en 13 años, ¿no? Y si lo miramos ahora, es que no tenemos datos más recientes, porque obviamente necesitamos 3 años para poder analizar la cronicidad. Lo que estamos viendo es que eso no está pasando en otros países, ¿no? Hay países como Polonia que han decidido luchar intensamente contra la pobreza infantil y fijaos que es casi la otra cara de la moneda, ¿no? Polonia tenía pobreza crónica por encima de la española en el año 2006 y en el 2019 se ha dividido por 4 o por 3, porque ha pasado a tener el 4% de pobres, menores pobres crónicos, ¿no? También en Reino Unido, como podéis ver, desde el 9 al 19 ha habido un aumento de la pobreza infantil crónica muy importante, pero España lleva el mismo camino. También Suecia está empeorando, como veis ahí. Es uno de los países que empeora también más en el contexto de la Unión Europea, aunque partía de un punto mucho mejor que el español, ¿no? Pero España realmente tiene un nivel de pobreza infantil crónica muy importante. Y como veis aquí veis la composición de la pobreza infantil, ¿no? Y veis que la crónica no hace más que crecer en todo el periodo y tiene que ver mucho con el impacto de la gran recesión. Como veis aquí, diferenciando crisis y precrisis, lo vemos claramente. Me gustaría terminar ahora entonces analizando la composición de esa pobreza infantil, porque, claro, es verdad que muy a menudo se confunde, digamos, para diseñar la política pública miramos la incidencia, ¿no? ¿A qué grupos sociales tienen más incidencia el fenómeno, ¿no? Pues claro, sí, efectivamente, los niños más pequeños, en hogares donde la que más ingresos trae al hogar es una mujer desempleada con educación primaria o inferior incluso a educación primaria. Muy a menudo son familias monoparentales en zonas como Extremadura, Asturias, Andalucía y zonas poco pobladas. Pero eso es la incidencia. En realidad, como sabemos, la distribución de los niños en el territorio está bastante polarizada. Y, por lo tanto, hay muchos niños que están presentes en unas regiones y no en otras, ¿no? Si nosotros lo que cruzamos es la incidencia de la pobreza infantil con la composición de la estructura poblacional, es decir, si yo me encontrase a un niño pobre por la calle, ¿no? Por decirlo de una forma un poco burda, ¿qué características tendría? Porque, claro, eso es lo que me interesa para hacer política y para ser efectivo. Pues es que me encontraría con un niño entre 6 y 12 años, es decir, en la etapa ya escolar, ¿no? La primera etapa escolar, donde la familia está conformada por una pareja con 2 hijos, con 2 niños, niñas y adolescentes, que lo llamamos, ¿no? Porque están entre, como digo, los 0 y los 18 años, y cuyo hogar es un hombre que está empleado, que tiene educación secundaria, porque esos son hogares mucho más comunes en la población. Estos otros hogares tienen mucha incidencia, pero pesan mucho menos poblacionalmente, ¿no? ¿Y dónde me los encontraría? Pues en Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, y en una zona urbana muy poblada. Aquí lo tenéis en el territorio. Bueno, esta es la pobreza infantil, como os decía antes, ¿no? Andalucía es el territorio donde tendríamos más población en esa situación, después seguido de Cataluña y Madrid y Comunidad Valenciana, ¿no? Y esos son los territorios, después también Galicia sería la siguiente, pero a bastante distancia. Sobre los que tendríamos que actuar preferentemente para reducir
esta pobreza infantil y sobre esos tipos de hogar, ¿no? Si lo miramos en términos de crónica, todavía Andalucía, esto es crónica, todavía Andalucía llama más la atención. La pobreza crónica está muy presente en Andalucía y le siguen Cataluña y Madrid, ¿no? ¿Vale? Como podéis ver. Y parte del eje, digamos, este del país, más que el eje oeste del país. Para terminar, como decía, la capacidad redistributiva del sistema de prestaciones no está funcionando especialmente bien en el diseño de políticas donde todos los hogares son menores, perdón, todos los miembros del hogar son menores de 40 años. Nuestro sistema está funcionando al nivel de otros países como Francia, Italia, Alemania, para los hogares con todos los miembros mayores de 40 y para los que tienen los dos tipos de miembros, pero para los más jóvenes las políticas que tenemos son insuficientes para reducir la desigualdad en ese grupo, ¿vale? Me voy a saltar esto porque luego sí que si acaso lo podemos comentar, tiene que ver con la desigualdad de oportunidades, que ya es un poco más específico, y termino con las conclusiones, ¿vale? Observamos un mayor crecimiento de la desigualdad en recesiones que lo que se reduce en las expansiones. Sabemos que estamos en el grupo mayor desigualdad de Europa. Ha habido cambios muy relevantes en la estructura distributiva y no nos podemos olvidar de aquellos que no están por debajo del 20% más pobre, pero que han sufrido un golpe muy importante en su capacidad económica. Y no he reseñado que aquí no estamos teniendo en cuenta realmente el impacto inflacionario, que a ellos les está atacando mucho también. Y son un grupo donde hay mucha inseguridad económica, hablo, la desigualdad de renta y riqueza, y especialmente la de riqueza, está empezando a tener un claro componente generacional. El sistema de prestaciones e impuestos no compensa suficientemente a los hogares con todos los miembros menores de 40 años en relación a lo que hacen otros países. Tenemos datos administrativos nuevos que nos dicen que hay más desigualdad y menos capacidad redistributiva en realidad de la que medía la encuesta de condiciones de vida. Y sobre todo es preocupante que la pobreza infantil y juvenil se está cronificando. Sabemos que la desigualdad de ingresos y de riqueza hoy nos va a afectar a la desigualdad de oportunidades mañana. Esto es impepinable, lo sabemos de infinitos estudios en otros contextos. Y lo último que no os he contado es que estamos empezando a ver que los nacidos en los 80 de origen socioeconómico bajo tienen más dificultades para el ascensor social a diferencia de los que tienen otros orígenes sociales, ¿no? Y esto también nos debe preocupar. Por tanto, en las reformas de políticas de prestaciones e impuestos es realmente crucial tener en cuenta el desarrollo de políticas que focalicen tanto sobre los ingresos como sobre bienes preferentes como la vivienda, crucial, por supuesto, y la sanidad y la educación, sobre todo dirigida a los más jóvenes. Y con esto termino. Y pasamos a las preguntas. Perdonad que me he alargado un pelín. No sufres algo muy interesante, como siempre. Va a ser Celia la que la va a gobernar. Solo antes una cuestión que lo han preguntado en el chat y a ver si nos lo puedes aclarar. En el cálculo a partir de los registros... Perdona que te interrumpa, pero como la primera palabra que tenemos es precisamente de Chema, que hacía ese comentario en el chat, yo creo que es mejor si el original es quien interviene primero. ¿Te parece? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que no? Sí, por supuesto. Vamos, pues entonces le pasamos la palabra a José María Martínez, Chema, que es el responsable de aceleración de servicios. Pues nada, muchas gracias y enhorabuena por esta presentación que ha sido muy clara, muy descriptiva y yo creo que nos ayuda mucho, pero aún así tenemos preguntas, ¿no? La que he hecho en el chat yo creo que me la ha contestado Joan, porque creo que en el tema de datos registrados no estaba incorporado el IVA. No. Por eso yo... No, el IVA no está en ninguno de los análisis de redistribución, solo está el impuesto sobre la renta, bueno, también patrimonio, pero yo creo que no se recoge bien, ¿vale? Así que yo diría impuesto sobre la renta. Con lo cual, un análisis también de cómo impacta el IVA puede
incrementar esa sensación o medición de la desigualdad en cuanto a... Por supuesto. Yo tenía algunas preguntas con carácter así intuitivo. Entiendo que para los sistemas que son donde el tipo medio efectivo más alto y donde mayor se produce la redistribución, tiene que ver también con países con una riqueza media bastante alta y menos desigual. Es decir, cuando tienes renta media más alta y es menos desigual, los sistemas fiscales pueden ser con un tipo medio más alto y más redistributivos, ¿o no? Bueno, vamos a ver, sí, cuando tú dices que el tipo medio efectivo es bajo, casi todo el mundo dice, ah, bueno, claro, pero es que eres más rico y entonces el tipo medio sube. Realmente el impacto que tiene ser más rico sobre el tipo medio efectivo es despreciable en relación con el diseño del impuesto. A ver si me explico. O sea, el impuesto español tiene tipos marginales que parecen muy altos, pero como después tiene no sé cuántos miles de deducciones, el tipo efectivo, o sea, la deducción, por ejemplo, que está muy bien que hay una deducción sobre los ingresos del trabajo, por ejemplo, pero eso reduce la factura impositiva muchísimo. De hecho, sinceramente, uno de los grandes problemas de todo esto es que los tipos medios efectivos están muy bajos entre los que menos tributan. A ver si me explico. Es que la gente tributa, o sea, por decirlo así directamente, la cola más baja de los tributantes, de los que tributan en Bélgica, por ejemplo, tributan a un tipo impositivo muchísimo más alto que en España. A ver si me explico. Lógicamente, entiendo, porque otros que están mucho más arriba también tributan más, claro. Pero realmente tenemos un problema con un número importante de desgravaciones en el IRPF que reducen mucho el tipo medio efectivo. ¿Cómo habría que aumentar eso? Pues seguramente de una forma gradual, a la vez que mejoramos los servicios, porque si no la gente se nos levanta en armas. Pero lo que tampoco parece claro es que podamos sostener un sistema del bienestar de calidad si estamos pagando el tipo medio efectivo que estamos pagando en este momento. No sé si me explico lo que quiero decir. Porque, a ver, al final hay que tributar más en la cola alta, por supuesto, pero un punto de la clase media son unos ingresos muy importantes, ¿no? Entonces, estamos muy abajo y tenemos que mejorar. Eso puede ir, por ejemplo, aumentando la tributación de por ejemplo, las desgravaciones de las rentas por alquileres, ¿no? Que en este momento están tributando al 1%, perdón, al 10%, más o menos, ¿no? Porque tienen no sé cuántos miles de desgravaciones que los ingresos por alquileres están tributando como digo, al 10% aproximadamente, cuando las rentas del trabajo tributan a muchísimo más, ¿no? Entonces, evidentemente, esas personas que tienen ingresos de capital y que van a la base general, pero tienen luego mucha desgravación, pues habría que aumentarlo porque tienen más capacidad económica, simplemente. La otra grupo de preguntas era un poco el interés de correlacionar los procesos que se han producido de empobrecimiento o de traslación de una especie de escalera americana a países concretos, como podría ser también en parte España, con el comportamiento político, tanto en la participación política como en sus opciones, ¿no? Ese malestar. Entonces, cuando has puesto el gráfico de pérdida de peso de las clases medias, ahí supongo que también hay un componente generacional a analizar y quizá un componente del tipo de empleo o de digamos, el comportamiento de su empleo, es decir, crecimiento del desempleo o empobrecimiento o desaparición de trabajo autónomo. No sé si eso está por ahí medido. Y luego, sí, en cuanto a la percepción de inseguridad de esa escalera, yo creo que es uno de los elementos que más influye en el comportamiento político, ¿no? del ciudadano. Hay lógicamente, ves, ahí se ve claramente de manera intuitiva que la riqueza inmobiliaria también castiga mucho, digamos, el componente generacional. Y una pregunta, y con eso termino. En el tema de pobreza infantil,
y demás. El análisis es población española o población total. Me refiero, el componente inmigración también está incorporado al Sí, tema. todos los niños, todos. Vale. Infantil, sí. Pero no nos equivoquemos, lo más común son españoles, Sí, sí. hombres, es decir, aunque la incidencia sea más alta en los inmigrantes, la incidencia es como las familias monoparentales. La incidencia es más alta, pero si tenemos en cuenta su peso poblacional, la gran mayoría de los niños que están por debajo del umbral de la pobreza, 3 años, son niños andaluces de origen español. No sé si me explico, ¿vale? Sí, perdón, respondo a la vez que me preguntan, ¿no? Ya he terminado. Sí. Vale, muchas gracias, José María. Muy interesante. De hecho, a ver, lo que nos faltan hacer, bueno, nosotros no somos politólogos, pero deberíamos conectarnos con ellos, porque uno de los resultados que están teniendo trabajos sobre inseguridad económica es precisamente que la inseguridad económica guía más el comportamiento político que la desigualdad y la pobreza incluso, ¿no? Porque hay unas clases medias europeas que, como ves, están perdiendo pie. Tú fíjate, en Italia, yo cuando vi el resultado de Italia, que en el año 95, que yo hacía allí la tesis doctoral, de hecho, tenía el 50% más pobre, el 12% de la riqueza neta del país, y ahora no llega al 4%, o sea, te quedas flipado, porque es que eso es una barbaridad de cambio del año 95 a hoy. O sea, eso es una pérdida de pie enorme, ¿no? Y entonces, realmente lo que estamos viendo es que el comportamiento político de voto a opciones, sobre todo de extrema derecha, se está viendo que tiene que ver con una percepción de inseguridad económica. Y por eso, los economistas en general, la gran mayoría de economistas no quiere medir inseguridad económica de esta manera que yo os acabo de enseñar, porque todos los subjetivos se ponen muy nerviosos, ¿no? Y evidentemente la inseguridad tiene una parte objetiva y tiene una parte subjetiva. Y por lo tanto yo creo que la debemos medir de las dos maneras, porque si tú lo haces, por ejemplo, para Europa del Este, pues tú observas que los más inseguros en Europa del Este son porque tienen mucho riesgo de desempleo, ¿vale? Y es un riesgo objetivo. Y tienen menos subjetivo. Pero, en cambio, en países más desarrollados, la gente tiene más miedos subjetivos. Pero eso es lo que les hace votar a determinadas opciones, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Y tienes todas las razones. Nosotros hemos mirado quiénes son esas clases medias con Luis Ayala. Tenemos un capítulo de un documento ya hace unos años que lo sacamos, me parece que fue hace 2 o 3 años, en la Fundación Alternativas, que lo puedes ver, uno de los libros estos de desigualdad que sacan anualmente, y vimos cómo esa clase media baja es más joven, tiene trabajos más precarios, ¿no? que lo que es la clase media alta, digamos, que serían, o sea, las clases medias, como que la gente que cae hacia la clase baja es una gente más joven, con hijos, y que tiene menos, obviamente, también riqueza, etcétera. Entonces, sí que se ve que hay un envejecimiento de esa clase media y se está, digamos, frenando la entrada a la clase media a mucha gente joven. Sí, eso lo vemos. Muy bien, muy potente. Pasamos la palabra a Coscu ahora, que sí que va a hacer una intervención. Oye, no, es que también, si he entendido bien, Olga, porque además lo comentaba Carlos Bravo, y ahora también Chema, si he entendido bien, nos acabas de desmontar ese mantra que circula en determinados espacios sociopolíticos del país, de que la mejora de la capacidad de distribución de nuestro sistema fiscal es hacer pagar mucho a los ricos y fijarse menos en ese tipo medio efectivo, ¿no? Si he entendido bien, te digo por si lo puedes desarrollar. En segunda cuestión, ha aparecido en diferentes momentos del itinerario marco que hacemos con los dirigentes sindicales el planteamiento de que, como tú decías bien claramente, diferenciar entre quien tiene derecho a una prestación y quien de verdad la recibe. Y el drama que supone que cada vez más quien más la necesita, menos la está recibiendo por una serie de obstáculos. Y aparecía en algún momento la propuesta de que un mecanismo que podría contribuir a mejorar eso sería establecer cambios
en la regulación del impuesto de IRPF de las personas físicas, estableciendo la obligatoriedad de que lo pagara todo el mundo, con independencia de cómo no pagara, lo pagara, perdón, todo el mundo tuviera la obligación de declarar, porque eso facilitaría, en todo caso, a la administración pública unos datos que pudiera permitir el reconocimiento de oficio de esas prestaciones fundamentalmente relacionadas con las rentas garantizadas, por entendernos, en el sentido amplio del término. Y la tercera cuestión, en relación a la percepción de inseguridad, lo digo porque hemos incorporado en la escuela también esa relación entre desigualdad económica y desigualdad política, y ha venido por primera vez Sandra León, que estuvo el otro día, y nos ha detectado, queríamos saber tu opinión también, dos cosas. Uno, en términos de percepción, nadie tiene la percepción de las rentas que de verdad tiene. Los pobres se consideran más ricos y los ricos se consideran mucho más pobres. Con lo cual, todo el mundo se concentra en la percepción de que están las clases medias. Pero al mismo tiempo aparece el elemento claro de que esas clases medias se sienten más ricas de lo que son, pero al mismo tiempo se sienten más inseguras de lo que a lo mejor son. La percepción de inseguridad, por eso que he planteado. No sé si ese marco de interpretación puede servir, porque ella, como si es politóloga, claramente identifica ese factor con la rebelión de las clases medias, simplificadamente de 15M, por entendernos, ¿no? Sí. Vale, sí. Primera pregunta, tipo medio efectivo. Claro, es muy crudo decirlo, pero es verdad que lo que vemos es que en la distribución los tipos medios efectivos que son en España más diferentes del resto de países, y aquí ya digo que el efecto de ser más ricos no importa tanto, porque aquí lo que tienes que mirar es cuánto es más rico en relación con otros, ¿no? En su propio país, ¿no? Nosotros estamos más abajo y sobre todo en las decilas de la 7-8 para abajo, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos convencer a esa población de que tiene que pagar un tipo medio efectivo más alto? Esto no es fácil. Pero uno, le tenemos que dar mejores servicios a la vez. Segundo y muy importante, crucial diría yo, tenemos que unir las bases de datos de IRPF, Seguridad Social, que ya están unidas, ya las tienen ellos, las tienen, la IREF las tiene todas. Y tenemos que generar justo el punto 2, tu pregunta 2, Joan, del non-take-up, digamos, de la falta de recepción de esas prestaciones, en un mecanismo por defecto como es el borrador del IRPF. ¿Por qué? Porque la única forma que tendremos de convencer a esas clases medias, bajas, que han de pagar más, digamos, es regulándoles lo que pagan en función de su capacidad económica verdadera. Porque si lo hacemos a grosso modo, digamos, vamos a hacerles pagar demasiado y necesitamos sus datos exactos para decir, mira, tú ingresas esto, tienes todos este tipo de rentas y en cambio tienes 2 hijos o tienes 3. Pues aquí te vamos a regular porque, claro, uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestro sistema está tratando igual a individuos que tienen necesidades completamente diferentes. Es decir, el sistema tributario en este momento no reconoce absolutamente a ningún nivel de renta la necesidad que supone tener descendencia. Es decir, en este momento solamente los que tributan en el IRPF se pueden aplicar una deducción en cuota de 400 euros cada padre, con lo cual son 200 por hijo al año. Todo el mundo igual, ¿vale? Que muy bien que sea todo el mundo igual, pero son cantidades ridículas. Estamos generando un grupo de familias que, como pasó en el Reino Unido, que los llamaban los double income no kids, ¿no?
que tienen 2 ingresos, ningún hijo y que estamos cobrándole como si tuvieran una prole. A ver si me explico. O al revés. Estamos cobrando lo mismo a los que deciden libremente tener otras necesidades económicas y les cobramos lo mismo de IRPF. Esto tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque los impuestos y las prestaciones tienen que regularse a partir de las necesidades y claramente las necesidades económicas de las familias y sobre todo de las familias de clase media baja para cubrir las necesidades básicas de una familia de 2 adultos y 2 niños se están moviendo hacia niveles de cesta de la compra realmente altas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un sistema que por defecto te haga tu declaración anual teniendo en cuenta todos esos factores y solo lo podremos hacer con un sistema al individuo, digamos, ¿no? O si queréis al hogar y al individuo. Si no lo hacemos así, lo que sucederá es que las clases medias bajas mirarán hacia abajo, dirán, ah, mira, mi vecino recibe el ingreso mínimo vital, incluso si no tienen derecho, incluso si conseguimos que el ingreso mínimo vital llegue al 10% de la población, el que está justo por encima se sentirá maltratado porque no está en el sistema fiscal, no está en ningún sitio, no recibe nada. Entonces, eso yo creo que es el caldo de cultivo precisamente de ese voto a la extrema derecha, porque en realidad a mí el sistema no me da nada, ¿no? ¿Qué sentido tiene, no? Me tengo que pagar cada vez más bienes preferentes relevantes como es la educación, como es la sanidad y por lo tanto, pues que a mí esto no se es consciente, ¿no? De lo que supone el sistema. Yo creo que en todos los países, como dice Sandra León, la gente responde esto que tú dices, Joan, los más pobres tienden a creerse más ricos, los más ricos tienden a creerse más pobres, hay una percepción, siempre el responder que soy clase media es lo que, digamos, la gente tiende a hacer, ¿no? Esto es cierto, pero digamos que creo que lo que está creciendo en toda la distribución y sobre todo en el 50% más pobre es una sensación de que cada vez para conseguir, repito, bienes preferentes de calidad tiene que gastar más dinero y es verdad, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, es que, pues no sé, las clases compensatorias que pagan los padres para que los niños estudien matemáticas, no sé qué, no sé cuánto, cada vez más las clases bajas no los pueden pagar y entonces se van quedando atrás porque el sistema público no cubre toda la necesidad educativa a la que tienen necesidad de llegar esos niños en el contexto en el que viven, ¿no? Y lo estamos viendo. Y eso también está pasando en el ámbito sanitario, a pesar de que, digamos, sean seguros fake, ¿no? Como digo yo, que cuestan muy poco y dan muy poco, por supuesto, pero la percepción de ellos es que todo esto es cada vez más caro, ¿no? Y ellos no pueden llegar a pagarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo sabe mejor Sandra, ¿no? Pero yo creo que es un caldo de cultivo muy terrible. Entonces, creo que a todo lo que tú has preguntado, realmente el paso institucional crucial es la generalización de la tributación, aunque sea tipo cero, es decir, empecemos por tipo cero, ¿no? A todos los que no tributan. Pero es que muchos recibirían dinero de vuelta si presentaran la declaración, con el sistema actual, no nos olvidemos. Lo primero que recibirían sería la deducción por hijo. Esto es lo primero, ¿vale? O sea que, bueno, de hecho es que en Navarra ya lo han hecho, si no me han informado mal. Claro, en Navarra son 500 y pico mil personas, ¿no? Es obvio que no es lo mismo hacerlo para 48 millones, pero yo creo que este salto lo tenemos que dar. Si no damos este salto, desde mi punto de vista, el proceso, yo creo que vamos justo al contrario, porque, fíjate, el ingreso mínimo vital en otros países no ha conseguido superar el 50% de take-up. O sea, que es que si no tienes datos administrativos, conseguir que 1 de cada 2 de los que lo deberían recibir lo reciban es muy difícil, porque si no lo ha hecho nadie es porque es muy difícil.
hacerlo. Y es que no tienes la información disponible y hay muchas barreras administrativas, no os imagináis cuántas. Entonces, tienes que ser mucho más efectivo en ese 10%, pero es que luego al que se queda fuera también le tienes que tratar, que también es gente que está en el país y mucha más incluso, ¿no? El 20, el 30, el 40% que viven en los mismos barrios que viven los del ingreso mínimo vital, va a tener esa sensación de maltrato. Porque él está trabajando no sé qué y no sé cuántos, y entonces resulta que, ¿entendéis el razonamiento un poco? Perdón, que me alargo. Disculpa. No, para nada, para nada. Vamos a darle la palabra a Encarna Chacón, que es la responsable de Comisiones Extremadura. Hola, buenos días. Gracias por tu intervención, Olga. Y yo muy brevemente, dos cuestiones. Una, o no lo he podido pillar o no he percibido en el análisis que hacéis de esas diferencias de este estudio que nos presenta de 50 años en nuestro país, el tratamiento de género, es decir, cómo ha afectado esta situación de desigualdad en las mujeres. Si ha sido lo mismo con los hombres, evidentemente no, pero me gustaría que si podías profundizar ahí. Y luego una cuestión también muy rápida. Cuando hablamos de clases sociales, en función de renta, independientemente de que sea del trabajo o de capital, a mí me queda un poco, ¿cómo cohesionarías el concepto de clase trabajadora? Porque en cuanto se nos etiqueta como clases medias, parece que salimos de esas necesidades básicas vitales que tenemos como clase trabajadora confrontada con, efectivamente, el capital trabajo, ¿no? Entonces ahí es verdad que la clase política la está utilizando mucho este último tiempo, clases medias trabajadoras, pero honestamente me pierdo ahí, ¿eh? Me gustaría que pudieras intervenir por si me lo puedes aclarar. Gracias. Sí. Porque me sigo sintiendo clase trabajadora y creo que somos muchos las que vivimos de nuestro propio trabajo y distintamente de los niveles de renta. Claro. Gracias. Muy bien, Encarna. Bueno, pues género. Efectivamente, claro, nuestro trabajo, si te fijas, cuando analizamos las rentas, nosotros necesitamos comparar diferentes individuos que viven en hogares distintos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que asumir, desgraciadamente, que los ingresos del hogar se comparten perfectamente. Es decir, nosotros en el hogar no asumimos que los ingresos que hay se comparten entre todos los miembros, porque tendríamos que tener la información de quién tiene qué dinero. Claro, si no, los niños tendrían 0 euros en cualquier hogar. No sé si me explico, Encarna. Entonces, ¿podemos analizar las diferencias de género? Pues sin entrar en romper esa asunción de que el hogar comparte rentas, evidentemente, en gran medida, una gran parte de la población de clase baja y medio baja son hogares que están conformados como ingreso fundamental mujeres. Son mujeres jubiladas o son mujeres que viven en hogares, que son hogares monoparentales. En gran medida están sobre representados en la clase baja y en la clase media baja. Porque, claro, el sistema de pensiones sitúa a una mujer, incluso con algún dependiente, por ahí, por esa zona, ¿no? Con una pensión, con la pensión mínima, por supuesto, pero con una pensión baja también. O sea que en términos de género, las mujeres están más en los grupos de más abajo. Pero es verdad que estamos suponiendo que sus ingresos se comparten dentro del hogar y eso les quita mucho efecto que tú puedes ver en salarios, ¿no? En salarios sí que ves ese efecto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que medir el bienestar de los miembros del hogar y cuando lo hacemos, lo medimos de manera que todo el hogar tiene el mismo bienestar, ¿vale? Y por eso, digamos, el género se desdibuja un poco. ¿Tenemos algún análisis de indicadores en concreto de capacidad económica personal que hemos hecho en algún estudio, en concreto uno que hicimos para la Caixa? Si te interesa el tema, vimos indicadores de bienestar en el mercado de trabajo en concreto y ahí veíamos claramente diferencias de género porque ahí calculábamos un indicador de independencia personal, o sea, ingresos que tengo yo, ¿sabes? Y ahí sí que lo veíamos muy claro, ¿no? Esto, en general, creemos que está muy igualado en todo el periodo. Hay
alguna mejora de algunos grupos porque realmente han mejorado las pensiones mínimas, ¿no? Y también la brecha de género en España, afortunadamente, es, a pesar de que nos parezca todavía importante, es bastante más baja que en otros países europeos, no nos engañemos. España tiene una brecha de género en el trabajo que ya quisieran las alemanas, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Donde la brecha de género es muchísimo mayor, en términos salariales hablo, ¿eh? Eso no quita que nosotros tengamos que luchar porque se reduzca la brecha de género, por supuesto, pero en ese contexto no estamos mal posicionados en el contexto europeo. En cuanto a la clase trabajadora, pues es que para nosotros la clase trabajadora es todo aquel que si no tiene ingresos del trabajo no tiene bienestar, ¿no? Y eso es en mi muestra, en la muestra que estoy enseñando, prácticamente el 90% de la población. A ver si me explico. Con lo cual, toda esa gente, prácticamente 9 de cada 10, como ya he enseñado antes, el 70% de los ingresos de los hogares vienen del trabajo. O sea, que las clases bajas son trabajadoras, las clases medias son trabajadoras e incluso gran parte de las clases altas son trabajadoras. A ver si me explico. Porque los ingresos de capital están concentrados estrictamente, prácticamente, en el 10% más rico. No nos flipemos, como dicen los jóvenes ahora. ¿Vale? Pero bueno, eso lo podríamos hacer ver, eso lo podemos... también tengo cálculos de eso que podría presentar y verías que en toda la distribución las rentas del trabajo son cruciales. Así que el tema es que yo creo que en gran medida hay un estigma, ¿no?, en esto de clase trabajadora y la gente no lo dice porque parece como feo, cuando en realidad si ya has visto lo que pasó en 2020 sin el trabajo, ¿no? Es decir, no, yo creo que bueno, hablan de clases medias, pero precisamente por esto, porque lo que decía Joan antes, ¿no? Todo el mundo quiere ser clase media, ¿no? De alguna manera, porque los más ricos tampoco quieren decir que son tan ricos, entonces dicen que también son clases medias. Pero en realidad lo que diferencia mucho, a ver, hay como la sensación de que todos podemos tener rentas de capital, pero es mentira, o sea, en realidad no es verdad. El 60-70% de la población no tiene ni un solo ahorro. Lo único que tiene de ahorro es la riqueza neta de su vivienda principal, donde tiene que vivir, obviamente. Solo el 30% consigue ahorros pequeños a lo largo del año. No nos equivoquemos. Esto de que todo el mundo puede ahorrar y todas estas cosas, esto es un mensaje absolutamente falso. En España, entre el 60 y 70% de la población no ahorra nada, porque no puede ahorrar nada, no porque no quiera. ¿Me explico? Entonces, bueno, yo utilizaría clase trabajadora para referirme a toda la distribución, en realidad, ¿no? Pero bueno, ese sería un poco mi... No sé muy bien cómo llamarlo, clase media trabajadora, clase... Yo trato de utilizar clase media baja y media alta para intentar identificar qué tipo de hogares. De hecho, voy a ver si me busco los números y os pongo los números para que sepáis qué ingresos son, pero para que os hagáis, yo creo que es más o menos... La clase media baja, un representante sería un hogar de 2 adultos y 2 niños que gana a día de hoy como 2.500 euros al mes. Eso es clase media baja, ¿eh? 2.000, creo que es entre 1.800 y 2.400 o algo así. Pero bueno, lo tengo que poner para acordarme porque nunca me acuerdo de las cifras absolutas. Para que os hagáis una idea un poco de a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Lo tengo que hacer. A la próxima presentación lo hago. Muy bien. Vamos a pasar ahora la palabra a Carlos Gutiérrez, que es el responsable de estudios y formación sindical de comisiones. Hola, ¿qué tal? Nada, que muchísimas gracias por tu intervención. 2 cuestiones muy rápidas. Me gustaría que profundizaras en la cuestión de la desigualdad en la renta de mercado, ¿no? Y el papel que tiene la negociación colectiva o el papel que ha tenido la negociación colectiva en el aumento de esta desigualdad. Si no estoy equivocado, autoras como Oslen o Naram hablan de que la desigualdad ha crecido durante estas últimas décadas por los cambios institucionales o las reformas institucionales que se han dado en el ámbito de la negociación colectiva.
bueno, me gustaría saber tu opinión, ¿no? ¿Qué papel pues, tiene, ¿no? O qué vinculación o qué relación hay entre aumento de la desigualdad del mercado, aumento de la desigualdad global y el papel que tiene ahí la negociación colectiva. Y cómo, bueno, dependiendo cuál sea tu aproximación, cómo se puede mejorar de cara a futuro también desde la acción sindical por parte de un sindicato como Comisiones Obreras, claro. Y luego una segunda cuestión. Habéis hablado de muchas medidas que se podrían tomar en relación sobre todo a la tributación y demás, ¿no? Me gustaría saber tu opinión en relación a medidas muy concretas que se hablan o que se mencionan como medidas necesarias para reducir la desigualdad y la pobreza, por ejemplo, infantil, ¿no? Se habla, por ejemplo, de una prestación familiar, ¿no? Últimamente, además, Pablo Bustinduy, que creo que recientemente se ha manifestado a favor de la extensión de una prestación familiar, ¿no? Esto quiere decir imagino que las ayudas familiares, las prestaciones familiares a las familias, pues en España son muy reducidas, ¿no? Imagino que va la cosa por ahí. Luego se ha hablado, en su día escuché o leí, ¿no? que medidas como, por ejemplo, el acceso al comedor de forma universal son medidas enormemente eficaces para la reducción de la desigualdad infantil, ¿no? No sé cuál es tu opinión, pero ¿qué otras medidas así que parecen como muy sencillitas tienen un impacto muy positivo luego a la hora de reducir la desigualdad y en concreto la cuestión que tiene que ver con la pobreza infantil y juvenil? Nada, muchas gracias, Olga. Pues muchas gracias, Carlos, por tus comentarios muy inspiradores. Mira, la relación de la renta de mercado con la negociación colectiva, yo desgraciadamente no me dedico tanto a economía laboral, entonces estoy más en temas más de bienestar. Entonces, claro, digamos que no conozco en profundidad los estudios que tratan de ligar el aumento de la desigualdad de rentas de mercado y la negociación colectiva. En concreto, yo creo que son estudios que se centran más en la desigualdad salarial, más que de las rentas de mercado, porque en las rentas de mercado date cuenta que también juega cómo vivan los hogares, ¿no? Si los hogares viven juntos o separados, mis rentas de mercado son de todo el hogar, ¿no? Entonces, no es lo mismo que viva más gente trabajando que resulte que hay un solo, que obtiene un salario y el resto de los miembros no trabajan, ¿no? Y este tipo de cosas. Entonces, a mí se me mezclan estos dos impactos, pero lo que sí que tengo claro es que, durante todo el proceso de desarrollo del estado del bienestar en España entre el 73 y el 90, diría yo, y ahí ya nos estancamos un poco, ¿no? Como se ve claramente en la evolución, en el año 73 lo que estaba comprimiendo las rentas de mercado era seguramente un sistema franquista muy garantista, digamos, del trabajo, ¿no? Porque evidentemente no podemos negar que la seguridad social fue creada en el 66, a ver si me explico, antes de la transición democrática, digamos, ¿no? Ya el sistema franquista era un sistema muy garantista en términos del empleo y ahí yo creo que la labor, de los sindicatos durante los 70 y los 80, yo creo que fue una labor de comprimir las rentas de mercado, como fuese. A ver si me explico. O sea, ¿por qué España tenía una desigualdad de rentas de mercado en el año 73 que es tan súper baja? O sea, es muy baja. ¿Por qué? Pues yo no me lo puedo explicar por una acción sindical, por un sistema, primero, franquista, digamos, muy ligado a la seguridad del trabajo y a, digamos, en un proceso además de crecimiento importante desde el año 59 en adelante. Yo me lo explico. Luego ya en los 70 y los 80, además durante todas las crisis del petróleo, etcétera, con una acción sindical muy potente y que eso lo que consiguió fue comprimir las rentas de mercado, porque si no las comprimían las negociaciones colectivas, es que entonces no había sistema que las comprimiese, porque no existía todavía un estado del bienestar potente. En los 80... el sistema, en los 70 los hijos ayudaban a los padres en las pensiones, pero las pensiones eran absolutamente mínimas, ¿no? Entonces, cuando tú cambias el sistema de pensiones y en el 77 generas un impuesto sobre la renta que ya empieza a tener impacto, esos son los dos grandes acorazados, ¿no? Que reducen entre los dos prácticamente el 30 y tantos % el indicador de Gini. Entonces, claro, hasta que generas eso, la negociación colectiva es crucial. Yo, desgraciadamente, sé poco, en realidad, de la desigualdad salarial y los factores,
pero yo intuitivamente creo que la negociación colectiva es obviamente clave. De otra manera, tendríamos ahora mismo una desigualdad de rentas de mercado mucho mayor. Por ejemplo, Alemania, que seguramente también tiene una negociación colectiva potente, sí ha permitido unas desigualdades de rentas de mercado muy grandes. Yo no sé bien si tienen que ver con desigualdad salarial estrictamente o también con lo que te decía antes, con que viven más trabajadores juntos o no. Entonces, esto es un factor. Pero Alemania tiene una de las desigualdades de rentas de mercado más altas de Europa. Lo que pasa es que tiene luego un sistema de estado del bienestar muy potente, ¿no? Entonces consigue comprimir, pero yo cada vez más pienso que tenemos que potenciar, obviamente, el sistema de prestaciones e impuestos, pero como nos dejemos de lado la desigualdad de rentas de mercado, no podremos comprimir lo suficiente para tener una sociedad cohesionada. De hecho, ya Atkinson, antes de morir en el 17, en el Reino Unido dijo el sistema puede intervenir, pero puede intervenir hasta un determinado límite. Si las rentas predistributivas son muy diferentes, no conseguiremos comprimir, porque evidentemente la población considera que eso es dinero que se ha ganado él solito, ¿no? Y entonces, a partir de ahí va a defender que él quiere seguir estando ahí arriba y, por lo tanto, que se lo merece, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, digamos que la acción de negociación colectiva en la predistribución es crucial, es crucial. Y entonces necesitamos un sistema predistributivamente más igualitario. Esto lo tengo claro, sí. En cuanto a la siguiente pregunta, la prestación familiar, tanto universal como focalizada para las familias con menores, creo que es una política, bueno, yo es que lo he estudiado ya muchísimos años y lo he propuesto como no sé cuántas mil veces. Sacamos, Luis y yo, un artículo en El País hace poco describiendo las bondades de una prestación universal. ¿Por qué universal? Pues por muchas razones, porque lo primero, no está suficientemente regulado el sistema para las necesidades de las familias con dependientes de todo tipo, pero en concreto con menores para nada. Y entonces estamos tratando igual a gente con muchas, muy diferentes necesidades. Entonces, la puedes hacer tributable, que probablemente tenga más sentido, ¿no? Es decir, si tú estás en el decil 10 y recibes la prestación, pues luego tributas por ella, ¿no? Pero haciéndola tributable la haces además más justa, si quieres, ¿no? Creo que hay muchas medidas, hay dos medidas que nos traerían menos pobreza infantil crónica cruciales, que son comedores en las escuelas. Esto cambia radicalmente las capacidades de los menores. Los niños son muy, muy flexibles y necesitan relacionarse con otros, pero sobre todo si conseguimos luchar contra la segregación escolar, que está generando una sociedad que no os podéis imaginar. Es decir, Madrid y Cataluña tienen niveles de segregación escolar que están al nivel de Hungría, que es el país más segregado de Europa en las escuelas. Hablo de segregación por origen social, hablo. Entonces, eso no necesita dinero, solo necesita un sistema de acceso diferente. No hace falta dinero para hacerlo, claro, pero políticamente os podéis imaginar lo costoso que es decirle a los padres que tú vas a cambiar el sistema de acceso y que sus hijos van a ir al colegio que puedan ir. Colegios, hablo, sostenidos con fondos públicos, es decir, concertados y públicos. Y tienes que hacer un sistema de acceso como hacen los holandeses, que cuando se dieron cuenta de que en Ámsterdam estaban entrando los niños de forma segregada, cambiaron el sistema rápidamente. Porque eso es la semilla de las desigualdades futuras. Y la segregación en Madrid en concreto es que está creciendo a una velocidad de vértigo. O sea, ha subido en los últimos 10 años, no sé, 7, 8 puntos. Y eso, o sea, si luchas contra la segregación de entrada y tienes comedores escolares donde realmente los menores pueden realmente socializar, comer, entre otras cosas, y tienes unas clases de apoyo por las tardes. Yo no digo que tengan que ser los funcionarios, profesores de la mañana, el que sea, que apoyen a los niños que tienen dificultades de comprensión, que es uno de los grandes temas. ¿Por qué la gente paga clases particulares? Olga, Los niños no entienden. Olga, Sí, perdón, que me alargo, me paro. No
No es porque te alargues, es que si te descuidas te comes la próxima clase, que es la de Javier Bonal, que va ¡Ay! sobre eso. Sí. Pues a la que lo cuente Javier Bonal. Sí, sí. Un segundito, Carlos quería hacer una Y puntualización. dos cosillas que me sugieren tu intervención, Olga. La primera, ¿qué opinión tienes de la meritocracia? ¿No? Y la segunda, lo que comentas de la segregación escolar. Creo que en lugares como Madrid, la segregación escolar, que puede tener muchos factores, uno del sistema de acceso, pero parte de un hecho que es la segregación urbana. Porque no es lo... Pero sí, segregación urbana siempre va a Oye, haber segregación escolar. Carlos. Pero de eso va a hablar Xavier Bonal ahora. Estoy intentando poner orden, le digo que no a la Olga y tú le preguntas. Espérate un momento Ya hasta el luego te lo viernes. dices, Javier. Ya te lo dices, Javier. Hasta el viernes. Pues Contesta. No sé qué más ha dicho, no sé si... Nada más. Sí, la Ahora te lo opinión dices, Javier. sobre la meritocracia. Ah, lo de la meritocracia. Bueno, te remito al informe del Future Policy Lab, que fue el primer informe que hicimos. Esa es mi opinión.